¿Qué onda? Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy nos vamos a meter de lleno en un debate que es literalmente tremendo. O sea, armó la base de cómo pensamos el mundo hoy en día. Es un choque resarpado entre lo que es la naturaleza y lo que es la ley. Tipo, todo lo que entendemos hoy sobre la justicia, el poder, cómo funciona la sociedad, todo, absolutamente todo, tiene sus raíces en este bardo milenario. Así que arranquemos. Y para entender bien cómo viene la mano con toda esta locura, acá tienen la hoja de ruta. Primero, la crisis en la polis griega. 2. El choque entre Fisis y Nomos. 3. Los sofistas y su manejo del poder. 4. El lenguaje usado como un arma. 5. Aristóteles y la comunidad. Y por último, 6. El ciudadano y el Estado. Corta la bocha, vamos directo al primer punto. Bueno, punto número 1. Crisis en la polis griega. Básicamente un mundo literalmente patas arriba. Imagínense por un segundo que, de golpe, todo en tu sociedad se recontra-descontrola. Para que se den una idea de lo que pasó, venían de una revolución intelectual gigante, tipo una época dorada de la mente en el siglo V a.C. Y de la nada pasan a un trauma histórico que los dejó destruidos. Llegan las guerras del Peloponeso y atrás de eso cae el gobierno superdictatorial de los 30 tiranos. Básicamente la sociedad se fue al tacho mal. Fue un bardo histórico tan pero tan grande que los filósofos de la época dijeron: che, ya fue, dejaron de mirar a las estrellas y de flashear con el cosmos y se enfocaron directo en el desastre total que estábamos haciendo los humanos acá abajo, en el día a día de la ciudad. Y bueno, de toda esa crisis tremenda, pasamos al segundo punto. Fisis versus Nomos, el conflicto central de toda esta historia. Miren, por un lado tenemos a la Fisis. Básicamente la Fisis es la posta de la naturaleza, tipo la realidad pura y dura. Es el orden natural de las cosas que no cambia nunca. Es algo universal, súper esencial y lo más importante, no le importa ni un poquito lo que opinemos nosotros. O sea, existe por sí misma. No depende para nada de ninguna intervención humana. Es lo que es y punto. Pero por el otro lado nos cae el nomos. Y acá entran las leyes, las costumbres, las convenciones, o sea, puro y exclusivo invento nuestro, de los humanos. Son las reglas del juego, ¿viste? Y obviamente varían totalmente dependiendo de la cultura en la que estés. Mientras que la naturaleza, la fisis, es igual en todos lados, el nomos es un constructo total de la sociedad. Es un acuerdo, a veces re frágil, que hacemos entre nosotros. Siguiendo con esto, llegamos al tercer punto: los sofistas y el poder. O, como le decían estos chabones, el derecho del más fuerte. Y acá es donde entran a la cancha los sofistas. Literalmente eran los reyes del chamullo en esa época. Imagínense unos maestros que viajaban de acá para allá, desafiando toda la moral tradicional que existía en Grecia. Para ellos la ley era, te diría, casi una estafa. Pensadores de esta movida, como Trasímaco y Calícles, tiraban que las leyes las imponen los más fuertes, pero solo para su propio beneficio, y que la gente común, nosotros, las obedecemos nada más que por miedo a comernos un castigo. Según ellos, los verdaderamente vivos, los más audaces e inteligentes de la sociedad, simplemente van y las rompen. Así que para estos tipos, la justicia era, corta la bocha, lo que le convenía al que tenía más poder. Tremendo. Y obvio, toda esta forma de pensar te lleva a un relativismo extremo, que lo resume a la perfección otro sofista, Protágoras, con su famosísima frase: «La medida de todas las cosas es cada individuo». Con eso, el flaco borraba de un plumazo cualquier idea de que existiera una verdad o una justicia absolutas. Es literalmente decir cada cual con su mambo. Lo que está bien en una ciudad está bien solamente porque esa sociedad en particular se comió el cuento y se lo creyó. Y listo. Cero verdades absolutas, acá todo depende de lo que te convenga en el momento. Y esto nos conecta con el punto 4, que es súper clave para entenderlos. El lenguaje como arma, a pura persuasión y retórica. A ver, otro de los grosos de los sofistas, Gorgias, tiró una idea re picante. Para él, el lenguaje no sirve ni a palos para decir una verdad objetiva. Sirve pura y exclusivamente para comerte la cabeza. Sostenía que la retórica era una herramienta clave para manipular las emociones de la gente, apaciguarles el miedo y cambiarles la opinión así, en un segundo. O sea, es manipulación pura, casi como una especie de violencia invisible que se ejerce contra las mentes más débiles. El objetivo de hablar, de dar un discurso, no era para nada buscar la verdad, era simplemente ganar poder sobre el otro. Pero bueno, frente a todo este cinismo nivel Dios de los sofistas llega una respuesta fuerte. Punto 5. Aristóteles y la comunidad. El orden natural. Lo que vemos acá es un choque frontal pero espectacular, ¿eh? Imagínense esto. Mientras los sofistas flasheaban con que el Estado era tipo un contrato re artificial, un invento basado en el miedo y en ver qué onda con la conveniencia, cae Aristóteles y les dice: che, no, paren un poco, la sociedad es algo re orgánico, es algo súper vivo y completamente natural, que surge justamente para buscar la virtud y el bien de todos.
Para que se entienda fácil, Aristóteles lo explicaba así, tipo, todo arranca con la familia, te juntás para bancar el día a día y zafar con las necesidades más básicas, comer, dormir. Después, la cosa crece y nos juntamos en aldeas para cubrir necesidades un poco más complejas, buscar seguridad. Y el nivel máximo de todo esto, la evolución final, digamos, es el Estado, la famosa polis. Pero ojo al piojo acá, el Estado no existe nada más que para sobrevivir y no morirnos de hambre. El Estado surge para lograr lo que él llamaba la vida buena, o sea, apuntar a tener una vida en comunidad basada en la excelencia, no solo existir por existir. Y acá es donde Aristóteles tira su frase más icónica, seguro la escucharon alguna vez: por naturaleza somos animales políticos. Básicamente estamos diseñados a nivel biológico para vivir en sociedad, lo llevamos en el ADN, y, a diferencia de los sofistas, que usaban la palabra para chamullar y manipular a los demás, Aristóteles plantea que somos animales que hablan por una razón re específica. La naturaleza nos dio el logos, la capacidad de razonar y de hablar, para que podamos sentarnos a debatir qué es lo justo y qué es lo injusto. Todo esto para construir juntos en comunidad, no para andar pisándonos la cabeza. Y toda esta movida nos lleva derechito al último punto de hoy. 6. El ciudadano y el Estado. Participación y poder. Miren, para Aristóteles el título de ciudadano no es ninguna boludez, y no depende simplemente de dónde naciste o de tener una casa en la ciudad. Nada que ver. Es una categoría recontra compleja y que encima cambia totalmente si estás viviendo, por ejemplo, en una democracia o en una oligarquía. Básicamente, no todos entran en la misma bolsa. Depende muchísimo de cómo esté armado el gobierno. El punto clave para entender a Aristóteles acá es que la ciudadanía verdadera te exige ponerte la camiseta. Es una actitud totalmente activa. O sea, sos un ciudadano posta solamente si tenés el deber, y obvio el derecho, de participar en la asamblea y de meterte en la administración de la justicia. No sirve sentarse a mirar de afuera cómo pasa la vida política. Básicamente, ser ciudadano es gobernar a los demás y a la vez dejarse gobernar por turnos. Es ejercer el poder deliberativo en serio, debatiendo y tomando decisiones para la polis. Pero ojo, acá hay que hacer una pausa. Leyendo los textos fuentes vemos que este concepto de orden natural de Aristóteles también se usaba para justificar cosas totalmente nefastas, como por ejemplo la esclavitud o el tener una autoridad absoluta dentro del hogar. Su argumento era que la misma naturaleza ya dictaba estas jerarquías. Obviamente esto refleja de forma clarísima los prejuicios que estaban súper arraigados en la sociedad de la antigua Grecia, al punto de agarrar desigualdades humanas y meterlas directo adentro de su teoría sobre la naturaleza, la physis. Es fuerte, pero así está documentado en los textos originales. Y ya para ir cerrando, vale la pena quedarse pensando un rato en esto. Pensemos un segundo en nuestras vidas hoy. Cuando miramos las leyes y las reglas que tenemos en nuestra sociedad, ¿las obedecemos porque en el fondo sentimos que representan lo que es justo y natural? ¿O en realidad simplemente terminamos acatando reglas inventadas de la nada por puro miedo a los que hoy tienen el poder? La verdad es un re misterio, y es loquísimo pensar que más de 2000 años después, esta misma pregunta nos sigue rompiendo la cabeza a todos. Gracias por sumarse a esta explicación y nos vemos en la próxima.